Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos los que están llegando como cada lunes a partir de las 21 horas. Gracias por estar ahí, gracias por apartar tiempo para acompañar en esta instancia y gracias también a todos los que después a lo largo de los días van mirando cada uno de los programas que van quedando allí en mi Instagram. La verdad es que me ha asombrado la cantidad de reproducciones que se han dado en todo este tiempo, en todas estas semanas desde que arrancamos. Y bueno, hoy estamos dando la bienvenida al 7º programa de Noche en la Ciudad. Un espacio, como ustedes saben, destinado a reflexionar sobre arte, cultura, pensamiento, historias de vida y fe. Fe cristiana, concretamente, que atraviesa o analiza o coloca un lente respecto a cómo observamos los distintos fenómenos de estas áreas que nombrábamos. Y bueno, hemos hablado de múltiples temáticas en estos 6 primeros programas y hoy vamos al 7º ya. Gracias a todos los que están ahí, gente que siempre apoya realmente, que ya son fans de este programa, como por ejemplo Gabriel que está ahí, Milena, Juan Andrés, gracias por estar, es una alegría y les agradezco siempre el apoyo, o Carolina por ejemplo, gracias, Anquine también, muchas gracias por estar ahí, bueno, y ni que hablar María Pía, que siempre está ahí al firme en todo, pero bueno, a ella no le gusta mucho que la nombre, así que bueno, gracias a todos entonces. Y bueno, quería contarles que en el día de hoy vamos a estar conversando un poco respecto a algo que por ahí es algo que muchas personas niegan que exista, y otras personas viven pensando en esto constantemente, ¿no? Y es algo que por ahí, según la posición o la cosmovisión o el posicionamiento que tengamos, puede existir o no existir. Pero bueno, para aquellos que, como en mi caso, somos cristianos, entendemos que existe, ¿sí? Y que está ahí presente en nuestra vida cotidiana, aunque quizás no lo visualicemos de manera natural, y que a veces hay que mirarlo con otros ojos justamente para percibirlo. Y es el tema de las tentaciones, el tema de la tentación, un tema que por ahí muchos pueden, pensar que la tentación es como un mito, ¿no? En el sentido de que es simplemente una forma de entender cómo, por ejemplo, podemos sentirnos presionados a tal o cual acción o decisión, y que en función de cómo nos posicionemos frente a eso que quisiéramos o no quisiéramos realizar, podemos sentir que existe la posibilidad de que algo o alguien nos esté tentando a cumplir o cometer algo que tiene que ver con nuestra voluntad, pero que por ahí no nos gusta caer en eso, o quizás nos sentimos atraídos a cometer algo, pero en realidad nos parece que no es correcto, entonces nuestra conciencia nos afecta. Bueno, eso, según el posicionamiento que adoptemos para interpretar la realidad, el mundo, el universo y la vida humana, podrá existir o no existir. Bueno, quienes somos cristianos creemos en las tentaciones, creemos que existe la tentación. ¿Y por qué? Bueno, porque el mundo natural que nosotros conocemos en realidad es un mundo que también está atravesado por lo sobrenatural, por más que no lo veamos. Esa es nuestra lectura, digamos, de la realidad. Hay un mundo espiritual detrás de las cosas materiales, detrás de las cosas naturales, detrás de lo racional, que muchas veces aparece ahí, a pesar de que no todas las personas lo perciben y lo ven. Y esto es porque hay una batalla, una lucha espiritual en el mundo,
que tiene que ver con la lucha entre Dios y el diablo, ¿verdad? Satanás, el ángel caído, ¿verdad? Que es el que se habría encargado de tentar a los seres humanos en el principio de todas las cosas, incluso antes de que existiera, digamos, el mundo tal cual lo conocemos, podríamos pensar, ¿no? O por lo menos antes de que existieran los seres humanos. Esa visión, que es una visión judeo-cristiana de la realidad, evidentemente explica cosas que otras concepciones del mundo no explican. Por ejemplo, ¿cómo podría comprobarse el porqué de la existencia del mal en el mundo? La mayoría de las personas aceptan que hay cosas que están mal y cosas que están bien. Obviamente, según las ideologías de cada persona, esto puede adoptar una perspectiva u otra. Es decir, para algunas personas consideran que hay ciertas cosas que están bien y otras que están mal, y otros creen que eso es una construcción histórica que se va dando a lo largo del tiempo. Bueno, en cierta manera, pensar que existe el bien o el mal muchas veces está relacionado con nuestra perspectiva del universo y de la realidad. Si nosotros creemos que no hay nada más allá que la materia, no sería muy, digamos, y muy adecuado pensar en que existe el bien o el mal, ¿verdad? Porque si lo único que hay en el universo es materia, y si son los seres humanos y las culturas lo que construyen lo que está bien y lo que está mal a lo largo del tiempo, ¿por qué un sistema de valores podría ser correcto y otro podría no serlo? ¿No? Ese es el gran dilema del materialismo, es el gran dilema de los naturalistas, es el gran dilema de los racionalistas, es el gran dilema de las personas, de los humanistas en general, ¿verdad? De personas que por ahí creen que no hay ningún principio absoluto que pueda regir la vida de los seres humanos, porque en realidad, dado que no tienen nada firme sobre lo cual pararse, porque no creen en la existencia por ejemplo, de Dios que pueda decirles lo que está bien y lo que está mal, entonces simplemente actúan en función de su leal saber y entender. Y esto a lo único que lleva es a que los seres humanos después desarrollen guerras, por ejemplo, porque si uno considera que guerrear contra otro puede ser provechoso para un beneficio personal y considero que no hay ningún bien que me diga no, hacer la guerra está mal, entonces voy y hago guerra, ¿verdad? Si tengo los medios para poder hacerlo. Si en cambio considero, por ejemplo, que quizá no tenga los medios para hacer la guerra, pero sí pienso que mentirle al otro puede ser algo que esté bien, porque me parece que puede ser beneficioso para mi propio provecho, voy a mentir. Si en cambio pienso que salir a robar puede ser mejor que, por ejemplo, trabajar a través de algo que pueda ser considerado justo, lo puedo llegar a hacer si no tengo en ninguno de esos casos un principio por encima que me diga no, matar está mal, robar está mal, guerrear contra otros está mal. Y de ahí lo podríamos llevar a múltiples dimensiones. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de un texto literario que fue escrito y publicado por el escritor C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, que ya hemos hablado de él en uno de los programas anteriores, pero en otro de los programas hablamos de las Crónicas de Narnia, una de sus obras más famosas y conocidas. Hoy vamos a hablar de otra obra literaria que Lewis escribió, pero que en realidad no es tan famosa quizás como lo ha sido el caso de las Crónicas de Narnia, aunque en muchos ambientes se ha ido conociendo en los últimos años. En el mundo de habla inglesa, como hablábamos en aquel programa que hablamos de Lewis, la obra de Lewis es muy famosa en general, ¿no? Pero en América Latina ha sido conocido más que nada en los últimos 20 años, quizás por lo menos de manera popular, así, general en la sociedad. Quizás en los ambientes cristianos era mucho más conocido antes, porque era un autor muy referido a lo largo del siglo XX por teólogos, por pensadores cristianos, por artistas en general, por gente del ambiente, digamos, de la reflexión bíblica, teológica, etc. Pero a nivel de la cultura en general ha sido mucho más famoso en el mundo latinoamericano en los últimos 20 años. Bueno, acá hay un texto que vamos a trabajar hoy, o trabajar, digamos, me sale a veces la forma en la que en mis clases planteo la manera de hacer, pero vamos a reflexionar, digamos, sobre un texto que Lewis publicó en 1942. Hola a todos los que se van añadiendo, los saludo rapidito. Vi algunos que entraban como Elizabeth, Gonzalo, también Andrés, bueno, Angie, gracias por estar ahí. Ángeles, bueno, Sergio, gracias por estar, todos los que van añadiéndose. Bueno, bienvenidos. Les decía entonces que Lewis publicó este libro en 1942 y lo tituló, en inglés se llama The Screwtape Letters. Quiere decir las cartas de Screwtape en inglés, que es el nombre
digamos, del personaje maléfico, digamos, de la obra, que es un demonio, digamos, básicamente. Ha sido traducido con distintos nombres según las traducciones. En una que yo tengo, por ejemplo, el nombre más común en español es Las cartas de Screwtape o Las cartas de un diablo a su sobrino. En una edición como la que tengo acá, por ejemplo, han traducido como Cartas a un diablo novato. Bueno, como les digo, son traducciones del nombre en inglés que es The Screwtape Letters, hablando del personaje Screwtape, que es el demonio principal de la obra. Y bueno, esta obra que fue publicada en 1942, como les decía, fue publicada, digamos, en el contexto de lo que era la guerra. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que es la novela de las Crónicas de Narnia, el primer libro, El León, la Bruja y el Ropero, y si llegan a ver la versión cinematográfica lo van a ver claramente, la historia de Narnia está situada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando, por ejemplo, a los niños los enviaban al campo a familias de personas determinadas, por ejemplo, ancianos que podían cuidarlos mientras, por ejemplo, los hombres iban a la guerra. Bueno, las cartas de un diablo a su sobrino fueron publicadas primero en forma de publicaciones tipo periódicas, digamos, como cartas independientes, en The Guardian, el famoso medio inglés, ¿no? The Guardian. Así fueron publicadas en su momento, pero generó tal atracción por parte del público que leía ese tipo de medios en ese momento, la gente quedó tan interesada por esas cartas que publicaba G. Lewis de manera sistemática, que terminó reuniéndolas en forma de libro y publicó el libro en 1942. Y bueno, y ahí es donde entonces piensan que todavía no había acabado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra empezó en 1939 y terminó en 1945. Estamos acá en el medio de la guerra. Recuerden ustedes que, digamos, los aliados luchan contra el nazismo digamos, y los países que se afilian, digamos, a este régimen. Y bueno, en el caso de lo que era Inglaterra, ese era el clima, ¿verdad? Gente yendo a la guerra, toda una situación de crisis donde no se sabía qué podía ocurrir. Y bueno, y en ese contexto Lewis publica este libro muy interesante que muchos han señalado como un libro que es casi una especie de tratado teológico, digamos, pero en forma literaria. ¿Por qué? Porque el género al que pertenece este libro no es ni un ensayo, como Lewis había publicado en varias ocasiones, ni es una novela tradicional, como es el caso de las Crónicas de Narnia, sino que es una novela epistolar. Ese es el género o el subgénero al que pertenece este texto, ¿no? Las cartas de un diablo a su sobrino. Es una novela epistolar. ¿Qué es una novela epistolar? Para los que no están familiarizados con los géneros literarios, una novela epistolar es una novela en la cual, digamos, toda su estructura está sistematizada o pensada o organizada en función de cartas. Cartas que alguien le escribe a otro, es decir, un personaje, digamos, que le escribe cartas a otro personaje, y toda la obra son las cartas, digamos, que están en un contexto de imaginación, digamos, por más que parezcan cartas reales, pero están pensados en el contexto de ser una novela, y por lo tanto hay un pacto ficcional que se establece entre el autor y los lectores, asumiendo que es un texto digamos, cuya intencionalidad es ficcional, claramente. Pero es interesante porque, digamos, a diferencia de una narración tradicional, que tiene un narrador y tiene sus personajes y su estructura, digamos, de la secuencia de las acciones, y tienen estilo directo, estilo indirecto, donde hablan los personajes, donde habla el narrador. En este caso simplemente una carta tras otra, donde el autor de la carta, dentro del universo de la ficción, le escribe a el destinatario, digamos, y el destinatario en realidad nunca figura en el sentido de aparecer e intervenir, sino que son todas las cartas que va enviando uno para otro, digamos, ¿no? Y eso es lo que ocurre acá. Es decir, es como que un determinado personaje diablesco, en sentido humorístico, en sentido casi que como para que un niño lo pueda entender,
o sea, un demonio, pero casi que trivializado en un sentido, no por el contenido de lo que dicen los textos, que es muy profundo y justamente por eso lo vamos a comentar hoy, sino porque está planteado para un público que por ahí no se va a asustar, digamos, de lo que lea, ni le va a parecer una cosa, digamos, fuerte, puede leerlo casi que hasta un niño, aunque quizá no lo entienda del todo, pero me refiero que su lectura es una lectura muy divertida, digamos, donde uno se puede reír, va a sonreír en diferentes momentos del texto por las cosas que se digan, pero son todas las cartas del personaje que es Screwtape, ¿no? Que algunos han traducido como cinta rosca o otros han traducido de otras maneras, pero este demonio básicamente le escribe a su sobrino, que depende de las ediciones también cómo se traduce, digamos, pero en el caso de mi edición en español, la que tengo en este momento, el sobrino se llama Ajenjo, ¿no? Pero puede haber otras ediciones donde el nombre más popular sea otro, el del sobrino, ¿no? Pero digamos que este demonio, Screwtape, le escribe a su sobrino y va comentándole una serie de sucesos que acontecen y de consejos en cada una de esas cartas para que él pueda tentar a los seres humanos de una manera mucho más efectiva que lo que quizás viene haciendo. Es decir, lo está formando, lo está como discipulando, por decirlo de alguna manera, en las artes diabólicas de la tentación. Y bueno, de eso trata esta obra. Nosotros integramos, yo y varios amigos y hermanos en la fe, integramos un organismo que se llama Ministerios Juveniles Cristianos, que hace unos años habíamos hecho una versión digamos, teatralizada de esta obra, una versión en género dramático, digamos, para representar teatralmente. Hubo varias versiones que hicimos, hubo una más grande y general que representamos en varios momentos, que la adaptación, digamos, la había realizado Paula Gravelli, mi madre, Paula Gravelli, pero en otras oportunidades mi amiga Natalie Vélez hizo otras adaptaciones más reducidas en ciertos espacios de aquella obra original adaptada al teatro. Había hecho pequeñas versiones para representar en menos minutos, digamos, todo basado en estas cartas de la obra, y era interesante cómo desde lo teatral estaba mucho más claramente visualizado lo que uno puede leer en el texto. Pero los estimulo a que puedan conseguir el libro, que puedan, digamos, conseguirlo. Es un libro que a veces puede ser difícil de conseguir, pero por ejemplo está en librerías cristianas, pero también está en librerías comunes, no necesariamente de literatura cristiana. Por ejemplo, me acuerdo una vez se lo regalé a mi amiga Natalie justamente cuando estábamos con ese tema de la obra. Me acuerdo que le regalé una versión, una edición, digamos, que encontré publicado por la editorial Andrés Bello. Una vez que fui a Buenos Aires hace muchos años, estaba en la librería del Ateneo, que es una de las librerías más importantes de Buenos Aires, y ahí estaba, por ejemplo, esta edición de la editorial Andrés Bello. La que yo tengo acá, por ejemplo, es de Casa Bautista de Publicaciones, pero hay muchas otras. En los últimos años ha habido muchas reediciones de las obras de Luis que ustedes pueden, por ejemplo, conseguir en el Centro de Literatura Cristiana, ahí en la calle Uruguay, esquina Ejido, que están publicadas por otra editorial, pero esta obra, por ejemplo, la pueden conseguir. Y ahí, digamos que tenemos toda una temática y un desarrollo de lo que es el tema de la tentación, ¿no? Y yo les decía al comienzo, muchas personas no creen en las tentaciones. Muchas personas creen que eso es una ficción, digamos, creen que eso no existe en la realidad, porque, bueno, si no creen muchos en la existencia de Dios, menos van a creer en la existencia del diablo. Y algunos que incluso creen en la existencia de Dios no creen en la existencia del diablo, o algunos que creen en la existencia de un ser superior no creen en esa lucha espiritual, o algunos que creen en un Dios creador no creen en un Dios que se revele y por lo tanto no creen en la autoridad de la Biblia. Y bueno, entonces las posibilidades de todo esto son infinitas en función de las posturas que cada persona asume. Nosotros como cristianos que creemos en la Biblia
como un sistema de revelación en el cual Dios ha comunicado su verdad y se ha revelado a personas que finalmente escribieron esto, llegamos a la conclusión de que las tentaciones ocurren en el mundo real y las hemos experimentado, ¿no? Yo por lo menos todos los días me doy cuenta de que soy tentado a muchas cosas. Y alguien podrá decir, es una construcción de tu conciencia. Bueno, en lo personal me doy cuenta de que son tentaciones justamente porque me doy cuenta, digamos, muchas veces de cómo opera, ¿no?, esa lucha. Pero lo interesante es que Lewis no va a las tentaciones más populares, digamos, más, no solamente a ellas, ¿no?, a las que por ahí la gente puede ver como las grandes tentaciones de la historia, ¿no?, los grandes pecados capitales, que de ahí se, digamos, es como que de lo que se han llamado, digamos, dentro de la historia de las religiones, especialmente en el catolicismo, digamos, el tema de los pecados capitales, después como que la gente tiene en mente algunas de estas cosas y después lo lleva, o por ejemplo obras clásicas de la literatura, como por ejemplo en la Edad Media, obras alegóricas como la Divina Comedia, uno encuentra una reflexión sobre los grandes pecados y por lo tanto las grandes tentaciones para caer en esos pecados, pero acá Lewis es como mucho más sutil en lo que plantea desde la imaginación en esta obra, porque plantea tipos de tentaciones que muchas veces uno las deja pasar en la vida cotidiana si se enfrenta a una situación como la que describe el texto. Y yo quisiera leer con ustedes la primera carta del texto, quizás más adelante en otro programa podamos volver a tratar esta temática si les interesa, yendo a otras cartas de la obra, pero por temas de tiempo me voy a concentrar solamente en la primera carta y en lo que dice el texto al comienzo, ¿no? Quiero contarles que este libro de C.S. Lewis fue dedicado a Tolkien, a John Tolkien. Para aquellos que por ahí no están familiarizados con la amistad entre Lewis y Tolkien, hablamos algo de eso en un programa anterior, John Tolkien fue bastante importante en lo que fue la conversión de Lewis al cristianismo, porque Lewis era un autor agnóstico. Era un catedrático, un académico de la Universidad de Oxford en aquel momento, y era agnóstico, pero luego acepta el cristianismo y tiene una conversión, se convierte al cristianismo hasta el fin de sus días, optando por hacerse miembro de la iglesia anglicana, que es la iglesia oficial en Inglaterra. En el caso de Tolkien era católico, pero reflexionando sobre el problema de Dios, siendo Lewis agnóstico, termina Lewis convirtiéndose al cristianismo, pero a diferencia de Tolkien, que era católico, Lewis opta por el anglicanismo y se convierte al cristianismo protestante, básicamente, ¿no? Pero la amistad de ellos estuvo siempre ahí presente, se reunían, etcétera, más allá de que después en los últimos años por ahí se vieron menos, pero ellos tienen una amistad, y cuando Lewis publica este libro hacía más o menos unos 11 años que se había convertido. Dicen que la conversión de Lewis, él lo plantea como que fue en 1931, entre el 29 y el 31 empezó como todo un proceso espiritual, y él coloca en su autobiografía, digamos, el momento de su conversión en 1931. Bueno, este libro, como les decía, es del 42, quiere decir que unos 10 o 11 años después es que aparece este texto donde él ya tiene como una vida de fe muy desarrollada, y en esos años dedica a Tolkien esta obra, ¿no? Quiere decir que eso muestra lo que era la amistad de ellos en ese momento. Y bueno, comienza la obra con 2 epígrafes. Los epígrafes, por si alguno no sabe, son las pequeñas citas que pueden aparecer al comienzo de un texto. Bueno, acá hay 2 epígrafes. Uno es de Lutero, de Martín Lutero, que dice lo siguiente. Dice: la mejor manera de expulsar al diablo, si no cede a los textos de las Escrituras, es mofarse y burlarse de él, pues no puede soportar el escarnio. Esa es la cita de Lutero. Y después hay otra cita de texto de Sir Tomás Moro, que dice: el diablo, espíritu orgulloso, no puede soportar que se burlen de él. Y acá un poco conecta, ¿no?, la idea del humorismo de la obra, es decir, es una novela epistolar de carácter humorístico, ¿no?, que juega mucho con la ironía, con el sarcasmo, con la parodia, pero especialmente con la ironía, ¿no? Y plantea esta idea de que, bueno, si no es posible ceder ante las tentaciones comunes de una manera muy firme, digamos, un buen recurso para escapar de ellas, llegado el momento de las tentaciones y de reconocerlas, es burlarse de quien tienta, burlarse del tentador, ¿no? Es decir, del enemigo, que es lo que la Biblia llama, ¿verdad?, el enemigo de las almas, que es
Satanás, Lucifer, el ángel caído, el diablo, ¿no? Entonces los demonios, que son los ángeles caídos, que están al servicio de Lucifer, de Satanás, tientan a los seres humanos constantemente para que caigan en fracasos, en caídas, en pecados que los aparten cada vez más de Dios y de lo que sería la voluntad de Dios, que no tiene otra finalidad la lucha contra la tentación que entender que Dios crea verdades para que sean para beneficio de nosotros como sus hijos, si nos convertimos en hijos, si nos entregamos a Él. Y justamente la tarea de Satanás es permanentemente sacarnos de la voluntad de Dios, permanentemente apartarnos de lo que Dios quiere para nosotros, porque eso lo que hace es autodestruirnos. Es decir, cuanto más ejercemos nuestra libertad generando sobre nosotros cuestiones que nos hagan daño, y eso básicamente es el pecado, y que le hagan daño a los demás, a partir de nuestras acciones también, bueno, eso lo único que hace es destruir a los demás y autodestruirnos. Y lo que Dios quiere es todo lo contrario, que entendamos que el pecado lo que hace es destruirnos. Entonces lo que hace el diablo es justamente eso, engañarnos para que pequemos, para que nos apartemos de Dios, para que tomemos un rumbo que no nos va a ayudar en lo absoluto, pero que nosotros creamos bien dócilmente, bien tontamente y bien cándidamente, ingenuamente, que ese camino es el mejor. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación te van a decir que es el mejor, porque el sistema del mundo te va a decir que es el mejor, porque lo que vas a leer por acá o por allá te va a decir que es lo mejor, porque la gente a tu alrededor te va a decir que es lo mejor, o porque quizás el entorno donde te criaste te dice que es el mejor. Entonces, o quizás tu propia naturaleza, y de ahí parte un poco lo que es el problema de la tentación, en tu propia mente van a surgir muchas veces deseos de efectuar muchas de estas decisiones que te van a llevar por caminos no correctos. La pregunta es, ¿hay alguien que no ceda a las tentaciones? Y no, es decir, los seres humanos todo el tiempo estamos expuestos a la tentación porque justamente siempre somos vulnerables y siempre tenemos la posibilidad de caer en algo y por eso somos tentados constantemente. De hecho, normalmente el diablo se ríe de aquellos que están en una situación en la que ni siquiera se dan cuenta de que la tentación está actuando sobre ellos, porque están viviendo en la iniquidad, como se llama la Biblia, en el pecado, en una situación permanente de alejamiento de Dios, que el diablo ahí ni siquiera se encarga de tentar porque ya están viviendo en esa situación. Generalmente las tentaciones vienen para aquellos que intentan luchar contra esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es la reflexión que aparece en esta obra. Y es interesante lo que dice después en el prefacio, Luis, ¿no? Y quisiera leer algunas partes con ustedes. Dice así en el prefacio el propio Luis en 1941, el 5 de julio del 41, cuando estaba terminando de escribir esto, dice: no tengo intención alguna de explicar de qué manera vino a caer en mis manos la correspondencia que hoy ofrezco al público. Hay dos errores iguales, aunque opuestos, en que la especie humana puede incurrir tratándose de los diablos. Está refiriéndose obviamente a los demonios, ¿no? Porque el diablo hay uno solo, pero está hablando en términos populares de lo que serían los demonios, ¿no? Los diablos como los demonios, ¿no? Los ángeles caídos. Uno es no creer en su existencia. Uno de los problemas que uno podría tener es no creer en su existencia. Sigo. El otro es creer en ella y sentir un interés excesivo e insano en ellos. Los propios diablos se sienten igualmente complacidos con ambos errores y aplauden al materialista o al mago con la misma delectación. La clase de documento que se usa en este libro puede ser muy fácilmente obtenido por cualquiera que haya aprendido las tretas necesarias, pero las personas mal dispuestas o excitables que podrían hacer mal uso de ellas no habrán de aprenderlas de mí. Se recomienda a los lectores no olvidar que el diablo es un mentiroso. No todo lo que Cintarrosca dice debe tomarse como la verdad. Cintarrosca, como dije, es en este caso la traducción del nombre Screwtape del personaje. No todo lo que Cintarrosca dice debe tomarse como la verdad, ni siquiera desde su propio punto de vista. No he hecho ningún intento de identificar a los seres humanos que se mencionan en estas cartas, pero creo que es muy improbable que los retratos, digamos, de Fray Tachuela o de la madre del paciente sean enteramente justos. Son personajes que van a aparecer nombrados en las distintas cartas del libro. En el infierno, así como en la tierra, suele pensarse que las cosas son realmente como las deseamos.
En conclusión, debo añadir que no se ha hecho ningún esfuerzo por aclarar la cronología de las cartas. Parece que la número 17 se compuso antes que el racionamiento durante la guerra se hiciera serio. Pero en general, el método diabólico de fechar parece no tener relación alguna con el tiempo terrestre, y por ello no he intentado reproducirlo. Es obvio que para Cinterrosca la historia de la guerra europea no tenía ningún interés, excepto en cuanto suele afectar de cuando en cuando la condición espiritual de algún ser humano. C.S. Lewis, Magdalen College, 5 de julio de 1941. Acá un poco plantea la temática, ¿verdad?, del libro y cómo nos plantea esta idea que decíamos de que puede haber un interés excesivo en la existencia de los demonios y lo que pueden implicar en relación a nosotros, y el otro error, aparte de ese, podría ser no creer en ellos, ¿no? Y son los dos polos de los grandes problemas que vivimos en la sociedad, ¿verdad? Personas que sí tienen un pensamiento tan místico, que creen ver el mal en todos lados, el demonio en todos lados, que creen ver cuestiones sobrenaturales en todo, o cuestiones maléficas en todo, cuando no siempre es así. Y por otro lado tenemos personas que en el otro polo niegan absolutamente que eso exista, y lo único que creen es que lo que existe es lo que vemos, lo que palpamos, y nada más que eso, ¿verdad? Sin embargo, tanto en un polo como en el otro tenemos también muchas otras variantes, pero lo que hay que tener es un punto medio, un equilibrio, que es como lo plantea la Biblia, y es justamente de aquello que reflexiona Lewis, de lo que reflexiona Lewis en esta novela. Voy a leer la primera carta, como les decía, para luego hacer un comentario sobre ella, que tenemos, digamos, bastante para comentar en esta primera carta. Dice así: mi querido Ajenjo, que como les dije es el sobrino de Screwtape, por lo menos el nombre en esta traducción. Y dice así, les voy a pedir que presten atención, voy a leerla pausadamente, que presten mucha atención a cada detalle y luego vamos a hacer un comentario de cierre de ella. Mi querido Ajenjo, tomo nota de lo que dices en cuanto a guiar las lecturas de tu paciente y procurar que vea con mucha frecuencia a su amigo materialista. Pero, ¿no te estás dejando llevar un poco por tu ingenuidad? Tal parece que supones que la argumentación es la manera de evitar que caiga en garras del enemigo. El enemigo, en este caso, es Dios, ¿verdad? Porque está dicho desde el punto de vista de este demonio, ¿no? Eso podría haber sido así si hubiera vivido hace unos cuantos siglos. En aquel tiempo, los humanos todavía sabían muy bien cuándo una cosa estaba aprobada y cuándo no. Y si estaba aprobada, creían realmente en ella. Todavía relacionaban el pensamiento con la acción y estaban dispuestos a alterar su modo de vivir como resultado de una cadena de razonamientos. Pero, con aquello de la prensa diaria y otras armas semejantes, nosotros hemos logrado alterar eso en gran medida. Desde que era pequeño, tu hombre ha estado acostumbrado a tener una docena de filosofías incompatibles bailándole juntas en la cabeza. No piensa en las doctrinas como primariamente verdaderas o falsas, sino como académicas o prácticas pasadas de moda o contemporáneas, convencionales o atrevidas. La jerga pedante, no la argumentación, es tu mejor aliada para mantenerlo fuera de la iglesia. No desperdicies el tiempo tratando de hacerlo que piense que el materialismo es verdad. Hazlo pensar que es fuerte, enérgico. Enemigo. También el enemigo puede argumentar, recuerden, está hablando de Dios como el enemigo acá, ¿no? Mientras que en la clase de propaganda realmente práctica de la especie que te sugiero, los siglos han demostrado que es en gran manera inferior a nuestro Padre que está allá abajo, ¿no? Aludiendo obviamente a Satanás. Con el acto mismo de argumentar, despiertas la razón del paciente.
El paciente es el tentado, ¿verdad? Y una vez despierta, ¿quién puede prever los resultados? Aún así, una línea particular de pensamiento puede ser torcida para favorecernos finalmente. Encontrarás que habrás estado fortaleciendo en tu paciente el fatal hábito de fijarse en las cuestiones de carácter universal y retirar su atención de la corriente de experiencias sensoriales inmediatas. Tu quehacer consiste en mantener su atención fija en dicha corriente. Enséñalo a llamarla la vida real. Y no lo dejes preguntar qué significa eso de real. Recuerda que tu paciente no es, como tú, espíritu puro. No habiendo sido nunca humano, esa abominable ventaja del enemigo, la encarnación de Jesucristo, ¿verdad? Que se encarnó y vivió lo que vivimos los seres humanos, mientras que el diablo, como espíritu puro, y sus demonios, digamos, no. ¿No te das cuenta de cuán esclavizados se hallan los hombres bajo la presión de lo ordinario? Yo tuve una vez un paciente, un ateo hecho y derecho, que acostumbraba a ir a leer al Museo Británico. Una vez que estaba sentado ahí leyendo, percibí en su mente una línea de pensamiento que empezaba a ir torcido. El enemigo, por supuesto, se puso a su lado. Antes de que yo me diera cuenta dónde me encontraba, vi que mis 20 años de trabajo empezaban a tambalear. Si yo hubiera perdido la cabeza y hubiera iniciado el intento de establecer defensas por medio de la argumentación, habría sido derrotado por completo. Pero no fui tan estúpido. Asesté mi golpe al instante en la parte del hombre que mejor tenía yo bajo mi dominio, y le sugerí que ya era hora de que se marchara a almorzar. Es de presumirse que el enemigo hizo la contrasugestión. Ya sabes, ¿no? Que nunca puede uno escuchar lo que él les dice. Esto es una gran diferencia, ¿verdad?, entre Dios y el diablo. Mientras Dios puede penetrar en nuestros pensamientos, en nuestro interior y conocer todo lo que pasa por nuestro propio interior, el diablo y los demonios no tienen esa facultad, esa capacidad, desde un punto de vista de lo que nos dice la teología bíblica, ¿no? Repito lo último porque hice esta pausa. Es de presumirse que el enemigo hizo la contrasugestión, ya sabes, ¿no?, que nunca puede uno escuchar lo que él les dice, de que esto era más importante que el almuerzo. Al menos creo que esa debe de haber sido su línea, porque cuando yo dije cierto, de hecho es algo demasiado importante para abordarlo al final de toda una mañana, el paciente se animó considerablemente. Y para cuando yo había agregado, es mucho mejor volver después del almuerzo y atacar la cuestión con la mente descansada, se encontraba ya a medio camino hacia la puerta. Una vez que estuvo en la calle, la batalla estaba ganada. Le mostré a un voceador anunciando el periódico del mediodía y un ómnibus número 73 que iba pasando, y antes de que alcanzara el estribo de este, ya le había infundido yo la inalterable convicción de que, cualesquiera que sean las extrañas ideas que puedan metérsele a un hombre en la cabeza mientras se haya encerrado a solas con sus libros, una saludable dosis de vida real, con lo cual quería decir el ómnibus y el voceador de periódicos, era bastante para mostrarle que todas esas cosas no pueden de ningún modo ser la verdad. Se dio cuenta de que por poquito no se escapa, y en años posteriores gustaba de referirse a ese sentido inarticulado de realidad que es nuestra última salvaguarda contra las aberraciones de la simple lógica. Ahora se encuentra bien seguro en la casa de nuestro Padre. Abajo, ¿no? ¿Ya vas viendo el punto? Gracias a los procesos que pusimos en marcha en ellos hace siglos, los hombres hallan imposible creer en lo desconocido mientras tienen lo conocido delante de los ojos. Persisten en impresionarlo más y más con lo ordinario de las cosas. Sobre todo, no trates de utilizar la ciencia, quiero decir las verdaderas ciencias, como defensa contra el cristianismo. Lo alentarán positivamente a pensar en realidades que no puede tocar y ver. Ya ha habido casos tristes entre los físicos modernos.
Si insiste en chapotear en la ciencia, manténlo en la economía y la sociología. No lo dejes alejarse de esa preciosa vida real. Pero lo mejor de todo es no dejarlo que lea ciencia, sino darle una grandiosa idea general de que la conoce al derecho y al revés, y de que todo lo que por casualidad haya pescado en conversaciones y lecturas ocasionales son resultado de la investigación moderna. Acuérdate de que tú estás ahí para enredarlo y aturdirlo. Por el modo como algunos de vosotros, diablejos, habláis, cualquiera diría que nuestra tarea es enseñar. Tu afectísimo tío Cinta Rosca. Bueno, esta es la primera carta que, como les decía, plantea las primeras reflexiones sobre la tentación y lo que un demonio puede hacer para trabajar en las personas y tratar de hacerlos caer en las tentaciones. Y acá se concentra mucho justamente en lo que tiene que ver con una tentación que es muy importante y que es frecuente, y que es la idea de hacer pensar a las personas que lo real es solamente lo que tiene que ver con su vida cotidiana, con sus intereses inmediatos, con aquellas cosas que tienen que ver con lo que se puede palpar, tocar, pero que uno, digamos, paradójicamente, piensa que eso tiene que ver con la verdadera ciencia, cuando en realidad eso tiene que ver con números, con estadísticas, con cosas concretas, con lo material de las cosas, pero no con lo que la verdadera ciencia termina demostrando, y que es que siempre hay realidades muy complejas detrás de los fenómenos, y que la pregunta que podríamos hacernos es por qué y cómo esos fenómenos realmente ocurren, ¿no? Es interesante, por ejemplo, lo que plantea sobre los físicos modernos, que eran casi todos cristianos, ¿no? Casi todo lo que es la ciencia moderna, de hecho, fue impulsada desde la modernidad en adelante, especialmente luego de la influencia de la Reforma Protestante en adelante. Casi todos los científicos de esos siglos, XVI, XVII, XVIII, la gran mayoría de esos, que aparte muchos eran, a la vez de científicos, eran filósofos. Por ejemplo, el caso de Blaise Pascal, ¿no? Que incursionaba en la matemática, en la filosofía y también en el pensamiento cristiano. Y de alguna manera casi todos ellos en algún punto reflexionan sobre lo trascendente desde la ciencia, ¿no? Sin embargo, estamos acá en el siglo XX, en este texto, donde todo ese proceso ha llevado a una crisis que llevó el pensamiento moderno basado en la razón, y que una de las cosas que ocurre a comienzos del siglo XX es el escepticismo frente a la razón humana. El escepticismo frente a la idea de que la razón por sí misma en el ser humano le conduzca a todas las verdades. ¿Por qué? Porque para empezar vino la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, luego va a venir la Guerra Fría, y el ser humano dice, ¿dónde encontramos en la razón humana las respuestas a los problemas de la humanidad? Si en realidad todo aquello en lo que habíamos depositado nuestra confianza, desde el punto de vista natural, material y demás, solamente centrado en la psiquis humana y su razonamiento, nos ha conducido a la destrucción. Y acá es justamente entonces que tenemos esta idea de que muchas veces el diablo utiliza a sus demonios para tentarnos en las cosas más cotidianas de la vida, que por ejemplo pueden tener que ver con lo que planteaba acá en esta carta, ¿verdad? La idea de que una persona puede quizás leer algo y empezar a reflexionar en algún momento, y la argumentación que se puede dar en su mente puede hacer pensar en Dios, en la trascendente, en la posibilidad de que exista algo de esto. ¿Y cuál es la tarea del diablo en esos casos? No tratar de argumentar, porque en realidad lo que plantea es, cuando empezamos a argumentar, trasladas la discusión al plano del enemigo. Dice, trata de mostrarle que todo eso no es tan importante, que se vaya a comer, ¿no? Y ahí es donde justamente esto le pasa a muchos seres humanos, nos pasa a todos. Muchas veces las verdaderas cosas importantes de la vida las colocamos a un segundo, tercer, cuarto plano, porque estamos demasiado ocupados en las cosas cotidianas. Por ejemplo, piensen en lo que está pasando en este momento con esta pandemia a nivel global. Tenemos dos actitudes frente a esto. Podemos pensar que frente a esta situación de pandemia, por las razones que sea que estamos pasándola, esta situación nos puede hacer pensar más en la necesidad de aferrarnos a Dios, o puede hacernos pensar menos en eso.
Y ahí es donde nuestra voluntad va a entrar en juego. Vamos a dejar que esta situación nos lleve a pensar más en cuál es el sentido verdadero de la existencia. Que si mañana me agarra el virus y me muero, ¿cuál habrá sido el sentido de mi vida hasta este momento? O si no me muero, pero el mundo cambia y se convierte en otra cosa, ¿cuál va a ser mi posicionamiento frente a la realidad de mi vida en este mundo? ¿Verdad? Y ahí es donde entra en juego nuestra decisión, nuestra voluntad. Y en esa lucha espiritual que está detrás, lo que nos plantea un texto como este es: Dios y el diablo luchan, pero ¿sabes una cosa? Y acá es una gran diferencia de lo que es el pensamiento cristiano con otras formas de pensamiento religioso. Para el cristianismo, la lucha entre Dios y el diablo no es una lucha de igual a igual. No es una lucha, digamos, como algunos creen, que es una especie de lucha dual, ¿no?, entre bien y mal, pero en un plano casi que horizontal. No, acá hay una lucha jerarquizada. Es decir, acá hay una lucha vertical en cierta manera o con jerarquías. ¿Por qué? Porque en realidad Dios está por encima del diablo, según lo que nos dice la Biblia, en esa lucha. O sea, la lucha que el diablo hace con Dios no es para ganarle, porque en realidad Dios ya le ganó. Y el diablo puede en su soberbia creer que capaz que le puede ganar, no lo sabemos bien. Hay dos opciones: o el diablo cree, desde esta perspectiva, que puede quizás ganarle a Dios, o la otra opción es creer que ya está perdido, que es probable, que es probable que lo crea, digo, y entonces lo que hace es decir, bueno, dado que yo no tengo la posibilidad de ganar, entonces voy a destruir la maravilla de la creación, voy a destruir a sus hijos, voy a tratar de que se vengan conmigo a la condenación, al lago de fuego eterno que tengo para mí, me los traigo conmigo para que sufran igual que yo, porque su soberbia es tan grande que no le hace poder entender que hay que reconocer el señorío y el reinado de Cristo y de la Trinidad de Dios por los siglos de los siglos. Ese es básicamente el dilema que tiene por ahí, no se dan cuenta de esta situación. Y es el dilema que podemos tener cualquiera de nosotros, que lo puedo tener yo, que lo podés tener vos. Pero la pregunta es, ¿qué decisión vamos a tomar frente a esto? Vamos a posicionarnos diciendo, voy a estar del lado de... Perdón, se me cortó un segundito. Ahí continúo. La salida es una. Y la Biblia lo que nos dice es que, lo que plantea acá, ¿no? Es decir, el Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó, se hizo hombre, viniendo a esta tierra en la persona de alguien muy concreto, que fue Jesucristo. Y él conoció la naturaleza humana siendo divino, es decir, era doblemente, tenía doble naturaleza, era divino y humano a la misma vez en la encarnación que se da en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Era 100% divino, 100% humano, la segunda persona de la Trinidad de Dios. Y viene a este mundo con un propósito muy concreto, que es pagar en la cruz por tu pecado y por el mío. Terminar con la paga necesaria que se produce, digamos, en la naturaleza del universo espiritual, porque ahí tiene que haber un pago. Por nuestro pecado, por nuestro apartamiento de Dios, tiene que haber un pago, que es la condenación. Pero Jesucristo lo que hace es pagar ese precio. Y por eso lo que hace Satanás constantemente es ir y acusar a los seres humanos. Lo vemos muy claro, por ejemplo, en la historia de Job en la Biblia. Pero ¿saben qué? El libro de Job nos muestra algo interesante. Si vos vas y lo lees, te vas a dar cuenta de algo. Satanás tiene que ir a pedirle permiso a Dios para cualquier cosa que pueda hacer sobre la vida de Job. ¿Y sabes qué hace Dios? Le permite que haga determinadas cosas alrededor de él. Y a veces en tu vida puede pasar que vengan muchas cosas que vos pensás que Dios se olvidó de vos, o que no es bueno, o que es un Dios malvado por las cosas que te envía, pero Él no te envía nada. Él permite a veces cosas que pases porque Él tiene un propósito más grande dentro del esquema de la vida que vos no vas a entender ni yo voy a entender. Pero acá la única opción que tenemos es o aceptar la verdad de Dios o seguir por nuestro propio camino. Y seguir por nuestro propio camino nos puede llevar a múltiples caminos que todos terminan en el mismo lugar, y que es que cuando terminen los años de tu vida, sea joven, viejo o lo que sea, vas a llegar a la conclusión de que nada tuvo sentido finalmente. En cambio, cuando estás en Cristo, todo cobra sentido. Te lo digo por experiencia propia. Vos podés aceptar o no aceptar,
Es una opinión que yo te traslado respecto a lo que ha sido mi experiencia y mi fe en aceptar el relato que en la Biblia se nos da y cómo ese relato en mi vida luego cobra sentido. Justamente porque eso es la Biblia. Es la palabra de Dios revelada que luego cuando la aplicamos a la vida todo cobra sentido. Y eso es justamente lo que ocurre aquí. Las tentaciones son los ataques permanentes del diablo y de los demonios que él envía para hacernos pecar. Pero el pecado van a ser, digamos, la tentación van a ser en tu mente primero. Lo que pasa es que cuando el diablo ve que hay algo con lo cual te puede tentar, te lo lanza de alguna manera. Y ahí es donde vos finalmente vas o a caer o a resistir. La pregunta es, ¿y qué pasa? Es decir, ¿yo tengo que vivir al 100% de una manera perfecta? Ningún ser humano puede vivir de una manera absolutamente pura hasta que Cristo vuelva. Siempre vamos a estar expuestos a las tentaciones y muchas veces vamos a caer. Pero lo que dice la Biblia es que cuando aceptamos la gracia de Dios y el Espíritu Santo viene a nuestra vida por aceptar por fe la obra de Cristo, se produce algo que tiene que ver con un deseo de agradar a Dios, de seguir su voluntad, porque nos damos cuenta que es lo mejor para nosotros mismos y para los que nos rodean. Y se produce algo que es el amor a Dios, el amor a uno mismo y el amor a los demás. Y ahí es donde yo me doy cuenta que pecar no está bueno. ¿Por qué no está bueno? Porque en realidad le hace daño a los demás, me hace daño a mí mismo y a Dios no le afecta en nada, porque que yo peque o no peque a Dios no le va a hacer nada. Se va a entristecer, eso sí, pero no le va a afectar a nada de su divinidad. Al que le va a afectar es a mí o a mi prójimo. Entonces todo lo que está mal, todo lo que es pecado, todo lo que el diablo te hace que te estimula que hagas, lo único que va a hacer es daño a los demás y a vos mismo. Tú vos puedes pensar que eso no existe, que el bien y el mal es una construcción. Bueno, vos seguí en el camino que vos quieras, pero lo que yo te alerto es para que lo pienses y lo consideres. Si vos seguís por el camino que a vos te parece, te vas a dar cuenta a la larga que no te va a llevar a ningún lado. Y todo lo que la sociedad te va a decir, sí, seguí acá, seguí por allá, hacé esto, hacé lo otro, ya, probalo, hacelo. Y te vas a dar cuenta que a la larga la mayoría de esos discursos a lo único que te llevaron es a la autodestrucción. Pero después esas personas no van a estar para decirte, te reventaste la vida, tomaste este camino, tomaste este otro, arreglate como puedas. Pensá, cuántas veces mucha gente te dijo, haz lo que quieras, vos sos libre, ejercé tu libertad, haz lo que quieras. Sí, podés hacer lo que quieras. Pero después, las consecuencias, el único que las va a afrontar sos vos. Ni los demás que te dijeron seguí adelante, Dios ya te lo dijo y vos seguís adelante, y el diablo lo único que va a hacer es reírse. Entonces, esta reflexión es muy fuerte y muy profunda, ¿no? Y creo que este texto de Lewis nos hace pensar en esto. ¿Cuánta gente está invadida de materialismo? Ya sea materialismo en el sentido de basarse en el consumo, en la competición, o materialismo en el sentido de pensar filosóficamente que lo único que hay es lo material. Y por lo tanto la lucha por las causas sociales, humanas, la justicia humana es lo único que importa. O las cuestiones sociales, humanamente hablando, es lo único que importa. Bueno, todo eso centrado solo en el ser humano, no sé, muéstrenme en la historia a ver cuándo se ha resuelto eso. En cambio, en la Biblia encontramos un conjunto de principios y de vida espiritual que cuando la aplicamos pasa a tener sentido para nosotros y para los que nos rodean, y podemos vivir esto en comunidad, podemos vivir esto expandiéndolo a los demás de una manera en la que encontramos amor, libertad verdadera, gozo, paz, y saber cómo luchar contra el pecado y contra las tentaciones, y saber que si pecamos tenemos un abogado defensor, que es Jesucristo, que no nos va a venir a decir qué horrible, pecaste, no, te va a decir, mirá, te caíste, te puedo levantar, no te preocupes. Si te arrepentís y querés cambiar, yo te voy a ayudar. El problema es que si no te arrepentís, vos vas a seguir en la tuya, pero yo te quiero ayudar a levantarte. El diablo lo único que te va a decir es, haz esto, haz esto, haz esto, y cuando lo hagas, te va a patear en el piso. Y te va a decir, viste, hiciste esto, hiciste lo otro. O sea que cuando escuches esa voz de condena, nunca viene de Dios, siempre viene de otro lado. Por más que vengan de instituciones religiosas, por más que vengan de personas religiosas, por más que vengan de cualquiera de nosotros, si alguien te condena cuando estás caído, no es la voz de Dios. La voz de Dios es amorosa. La voz de Dios te dice, ¿te caíste? Yo te ayudo a levantarte. Aunque caigas 1, 10 veces, la voz de Dios va a estar ahí de siempre para decirte, cambiá, podés cambiar. El diablo te va a decir, no tenés que cambiar nada, seguí como estás que está todo bien. Y cuando te vaya mal por eso, se va a reír de vos o te va a patear en el piso.
Y quisiera terminar simplemente, porque ya estamos en hora, con un pasaje que tenemos en la Biblia y que me gustaría leer. Léanlo después en sus casas, en el contexto en el que está, que es Mateo capítulo 4. Léelo después en tu casa tranquilo, pero es cuando Jesús es tentado en el desierto, justamente por Satanás. Y fíjate que Satanás le cita la Biblia para tentarlo, no lo tienta desde cualquier lado, lo tienta con la propia escritura. ¿Cuál escritura? La del Antiguo Testamento, que era la que en ese momento se conocía. Y cuando le cita varios pasajes del Antiguo Testamento, le dice, porque si haces esto, Dios va a hacer esto otro, porque si haces esto, va a pasar esto, porque la Escritura dice tal cosa. ¿Y Jesús qué hace? Jesús, que era el Hijo de Dios y sabía perfectamente la Escritura, él estaba ahí cuando fue escrita, ¿no? Porque la Trinidad de Dios existió siempre, le dice, Satanás, apartate de mí. Porque ahí en el versículo 9 le dice, Satanás le había dicho, yo te daré todo esto, el mundo, todo lo que tenía para el poder del mundo, ¿verdad? Cuando le muestra desde un cerro alto todos los países del mundo y le dice, esto me fue permitido tener, ¿no? Y le dice, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dice, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Y anteriormente, en 2 ocasiones, el diablo lo tentó con la propia Escritura, pero Jesús, que la conocía de verdad y no por la mitad, porque obviamente él era el autor de esa Escritura con el Padre y con el Espíritu Santo, le indicó que la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios, que la Escritura dice, adora solo al Señor, que no solo de pan vive el hombre, etc. O sea que, para concluir, pensá en esto. Siempre va a haber tentaciones a tu alrededor. Van a nacer de vos y el diablo las va a aprovechar y te las va a alargar. Pero Jesús va a estar ahí al lado, el Padre va a estar, el Espíritu Santo va a estar y te va a decir Dios en 3 personas, te va a decir, no caigas en esto. Y si caíste, no te preocupes, levántate que yo tengo un propósito diferente para vos. Que Dios te bendiga, buenas noches y cualquier duda que tengas, no dudes en escribir. Nos vemos en la próxima con otro tema más para reflexionar juntos en una noche en la ciudad. Que tengas una buena noche y una buena semana. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Chau.